¿Qué pasa cuando en esos casos hay un falso regreso? El cónyuge se volvió a ir. El cónyuge regresó a casa con promesas y aparentes cambios, pero al tiempo se volvió a ir. Podemos ver que ese pródigo aún no fue libre del pecado. Sigue con ataduras sexuales y almáticas con el amante, con la amante, en el caso de los varones. Lo que le hace regresar a casa, posiblemente por alguna discusión que hayan tenido con el hombre o la mujer inmoral, o por algún tipo de interés, es decir, puede que estén atravesando el proceso duro donde necesitan de su esposa por algún tipo de circunstancia, sea una cuestión económica, sea alguna cuestión de salud, o simplemente lo terminó la amante, lo echó. Pero en todos estos casos, lo único evidente es que no hay un arrepentimiento genuino. No hay un entendimiento de pecado, lo cual hace que posteriormente el amante vuelvan a llamar y esta persona pues cae redondita. Se va nuevamente detrás de él, detrás de ella. Tal vez regresó como regresan la mayoría de pródigos, confundidos, débiles, aporreados y por causa del pecado. Pero resulta que el luchador no supo lidiar con esa prueba, con esa etapa durante la reconciliación. No estaba preparado, no estaba preparada. Esta fase no se presenta en todos los procesos. Hay casos donde el pródigo volvió de una vez, no retornó al pecado y en adelante restauración. Pero en mi caso, aunque no regresó físicamente a casa, también hubo un falso arrepentimiento que no debemos confundir con remordimiento. El remordimiento es esa actitud provocada por otro sentimiento que puede ser miedo, culpabilidad por lo que ha hecho y que le intranquiliza. Mientras que el arrepentimiento genuino, la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de comportamiento. Es cuando hay un cambio en la manera de pensar, en su corazón. Es cuando esta misma le otorga una nueva perspectiva de Dios, apartándose así del pecado y volviéndose a Dios en busca de perdón. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay un cambio verdadero dentro de nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Se crea un compromiso. Y el falso arrepentimiento es nada más y nada menos que una reproducción artificial de la verdad que hemos descrito anteriormente. El falso arrepentimiento produce una falsa conversión, un falso cambio de mentalidad. Es decir, te dicen o te muestran lo que tú quieres ver y escuchar. No hay entendimiento, por lo tanto, en cualquier momento vuelven a la vida antigua. No hay convicción de pecado. En Lucas 9, del 6 al 2 dice: nadie que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es digno del reino de Dios. Ahora, es importante saber que no estaremos exentos de enfrentar viejas tentaciones. Es que como creyentes siempre hay una lucha constante entre el nuevo y el viejo hombre. Lo dice Gálatas 5:17. Y este conflicto en sí mismo, pues es una indicación que Dios nos ha iluminado para ver el pecado como algo contra lo que debemos luchar siempre. El arrepentimiento verdadero acepta la responsabilidad. El falso arrepentimiento la evita porque aún no quiere abandonar su hábito pecaminoso. Como esos casos que dejó al amante, vuelve a casa, pero luego se busca otra. Porque el falso arrepentimiento siempre va a buscar formas más astutas de aferrarse al pecado. Les contaba en un video anterior que mi esposo, cuando se fue de casa, al tiempito, al mes y algo, me escribió, me volvió a hablar bonito, a escribir cosas bonitas, recordando nuestros lindos momentos, recordando nuestro matrimonio, aún recordando
los momentos difíciles que nos tocó atravesar, todas esas dificultades por las que pasamos y de hecho hasta lloró recordándolas porque le dolía haber tirado a la borda el matrimonio, le dolía lo que me estaba haciendo. Y bueno, obviamente con todo lo que me decía, yo me ilusioné. Yo creí que pues ya tan rápido se había arrepentido. Y no, era remordimiento, era miedo, porque estábamos justamente en plena pandemia, ¿no? Y su miedo era como que de morir y él tenía conocimiento ya, él sabía para dónde iba a parar. Sin embargo, ese remordimiento, como decimos, ese destello de luz en ese momento, no fue suficiente para él tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no era arrepentimiento, no había convicción de pecado, de juicio y de justicia. Era simplemente remordimiento producto del miedo. Él estaba aún en su pecado, atado y confundido, lo que ocasionó que después de algunos meses hablando y yo ilusionándome, pues ¡zas!, volvió a decepcionarme. Se alejó de repente, dejó nuevamente de hablarme y fue peor. Fue cuando a partir de ahí empecé a ver fotos, dedicatorias a la mujer inmoral. Fue otro duro golpe para mi corazón. Pero luego entendí que obviamente no era el momento. En un mes yo apenas estaba en el primer escalón o rumbo al primer escalón del proceso personal. ¿Estaba preparada? No. Mi esposo pródigo procesado, menos. De hecho, en el transcurso de este tiempo que hablábamos, fueron como unos 3, 4 meses aproximadamente. Mira qué tiempo para ilusionarme. La verdad no hice las cosas bien. Reconocí que inmediatamente me escribió luego de haberse ido, pues me dio como que ese ego y ese orgullo en el corazón, ese gustito. Ya tan rápido te arrepentiste, ya tan rápido me extrañas. Dentro de mi corazón había ese ego herido, exaltándose. Y luego la desesperación por meterlo de cabeza en las cosas de Dios, en el proceso de Dios. Yo le decía, habla con el pastor tal, si quieres te recomiendo a la pastora tal. Yo hablaba a los pastores, por favor hablen con mi esposo, orándole a Dios, Señor, mándale a tal, mándale de cual. ¡Qué locura! Yo intentando hacer el trabajo de Dios. Obviamente tenía mucho que aprender, que soltar, que perdonar, que sanar. Y no solo al respecto de mi matrimonio, sino de mi vida entera. Es decir, tenía que pasar por mi restauración personal. Y a él aún le hacía falta pasar por el fuego para ser purificado, para ser pulido. Él necesitaba también conocer verdaderamente a ese Dios que le servíamos, pero como dice en el libro de Job, de oídas había oído. Él necesitaba echar raíces, ser procesado para echar raíces. Él necesitaba también experimentar que el diablo no da felicidad, que el diablo no bendice, todo lo contrario. El diablo solo acarrea destrucción, vergüenza, humillación. Él necesitaba entender que Dios no bendice destruyendo un matrimonio, causando dolor al inocente. En otros casos que conozco, es tan doloroso porque la esposa que se ha ilusionado con ese regreso o ese falso regreso queda embarazada y aún así el pródigo vuelve a marcharse de casa, abandonando a su hijito también, dejando a su esposa asumir solita esa etapa tan hermosa donde necesita tanto de su pareja. Pero ¿qué pasa? También es que muchas veces creemos que el embarazo amarra a un hombre y no. Todo lo que es atadura es una obligación. Es
manipulación a la voluntad de la persona. Y además, si en esos momentos su voluntad está bajo la influencia del diablo, no le van a importar ni siquiera sus propios hijos. Debemos ser prudentes, muy prudentes, aún en la etapa de la pre-reconciliación. No te acuestes enseguida con él si aún Dios no lo ha librado de sus ataduras sexuales y almáticas con la mujer del pecado. Lo único que harás es enlazarte también al juego del diablo y volver a salir lastimada, a quedar herida. Mira, con estos conceptos que te he compartido acerca del remordimiento, del arrepentimiento falso y del arrepentimiento genuino o verdadero, ya puedes hacerte una idea de cómo actuar al respecto para identificar en qué posición está tu pródigo. A este momento donde te está hablando, donde ya empieza a mensajearte, donde ya empieza a llegar a la casa, donde empieza a prometerte cosas. Yo lo que más puedo recomendarte es que ores, ayunes y pidas revelación a Dios. Que Dios te muestre lo que es verdadero, que saque a la luz todos esos sentimientos que hay detrás de sus palabras. Dios lo hace, ¿sabes? Mira, te voy a compartir algo que sucedió en un tiempo durante mi proceso. Recuerdo que Dios me mostró en un sueño que alguien tocaba mi puerta. Yo abría la puerta y vaya sorpresa, me encuentro a la mujer extraña, donde ella no me miraba la cara, ella su cabeza así agachada y solo me decía, yo estoy arrepentida, pero la culpa es de él. Yo le decía, la culpa no es solo de él, la culpa es de los dos, porque él no te obligó a ti a nada. Tú debiste decir que no y apartarte. Por lo tanto, los dos son culpables. Digamos, esa fue la parte del sueño que recuerdo. Digamos, esas palabras de ella, su cabeza gacha y culpándolo a él. Resulta que ya al tiempo, cuando mi esposo regresa, yo les comentaba que tengo mi diario de mi proceso, todos los sueños que tenía, revelaciones, promesas, todo lo que Dios me hablaba, yo lo escribía. Y se lo comenté a mi esposo, de hecho mostrándole el cuaderno como a manera de prueba. Y me dice, queda él asombrado porque me dice, ¿cuándo pasó eso? Entonces pues ahí tenía la fecha, mira, mes tal, día tal. Y se quedó así asombrado porque me dice, resulta que para esa ocasión, ese tiempo, ella me terminó. Me dijo que estaba arrepentida de lo que había hecho, de lo que estábamos haciendo y que ella no quería seguir conmigo. Porque de hecho ella quería pedirte perdón a ti, escribirte y pedirte perdón. O sea, eso me lo decía mi esposo. Entonces cuando me dice, y te confieso, que cuando ella me dice todo eso, yo la convencí a que no lo hiciera. Y claro, ella aceptó, siguieron la relación y de hecho de ahí en adelante, digamos, fue peor. Yo creo que, o sea, peor en el sentido de que quisieron como estabilizarse más, intentando el diablo a través de ellos causarme más daño. Pero también hay algo que me decía él, lo que pasa es que en ese tiempo nos estaba yendo mal, a ella también le estaba yendo mal, entonces como que atando cabos, uy, ¿será por esto mal o qué estoy haciendo, no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios nos habla, Dios no nos abandona aún en ese proceso, que en ese proceso Dios también nos enseña, nos revela, nos muestra lo que está pasando allá. Pero cuando tu corazón está en constante comunión con Él y cuando no es solo tu carne deseando saber
cómo viven, si lo que le dice, cómo ella lo atiende, dónde andan. No es con esa intención, sino de verdad, de corazón. ¿Para qué? Para saber por dónde orar, para saber cuál es esa guía, cuál es ese camino por el cual tienes que orar, reprender, guerrear o dar gracia. Ese es el motivo cuando Dios nos muestra algo. Y ahí podemos sacar otra conclusión, o bueno, la saqué yo en mi tiempo, donde cuando no hay un arrepentimiento genuino, ella en su momento se arrepintió, pero también fue lo mismo, remordimiento, miedo porque le estaba yendo mal. Si vemos, el remordimiento es una actitud egoísta. No estás pensando en la otra persona, menos estás pensando en que Dios, te estoy fallando. Simplemente es como esa justificación. Si ya yo pido perdón, si ya yo reconozco que estoy haciendo daño, ya me lavé las manos, pero sigo pecando ya. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te arrepientes genuinamente, nada ni nadie te mueve de esa decisión que tomaste. ¿Por qué? Porque lo hiciste con convicción. Pero hay otros casos también, donde la mujer queda en casa luchando por su matrimonio. Es el esposo quien se va a pecar. El otro caso es donde la mujer es quien se queda en casa y ella fue la que echó al esposo, ya sea que ella haya caído en pecado de adulterio o no, simplemente quiso terminar ese matrimonio. Pero resulta que en el primer caso se le permite el retorno de ese pródigo y en este segundo caso se permite el retorno del luchador. Espero darme a entender. Pero resulta que en ambos casos los pródigos llegan arrepentidos y piden perdón al cónyuge, pero no muestran ningún acercamiento a Dios. Y aquí hay un problema, claro, una situación delicada, pero que no es algo imposible para Dios. Te toca a ti que eres la o el que está echando raíces en Cristo, ayudar a esa persona a tener un encuentro con Jesús. ¿Y cómo? Oración, ayuno y tu actitud. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 14:14 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y en primera de Corintios 7:14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Pero ojo, no te descuides, no te duermas, no mengues, sigue la batalla por esa alma para Cristo. Es decir, todas queremos que ese cónyuge, que ese pródigo regrese a casa finito, listito, dando gloria, alabanza, de hecho hasta doblando rodillas, pidiéndole perdón al Eterno o a nosotras mismas. Desafortunadamente, no siempre pasa así. Yo creo que son muy poquitos los casos donde llegan de esa manera. Y esto no es un limitante para nosotras recibirlos. ¿Por qué? Porque esa es otra prueba. Allí es donde nos toca, si nosotras somos las que nos afirmamos durante ese proceso, ayudarle a ellos también a tener ese encuentro. Nosotras lo tuvimos a través de ese desierto. Allí fue donde nos encontramos con Dios. Ellos también tendrán su momento. Y cuando te digo no te descuides, es precisamente por eso. No conformar con que Dios ya me lo trajo, yo sigo orando, yo estoy congregándome, yo estoy metidita con Dios y pues Él sigue siendo una pieza vulnerable para el enemigo. ¿Por qué? Porque no ha echado raíces en Cristo. Y en cualquier momento el diablo puede venir a zarandearlo. Háblale en cada oportunidad que Dios te dé. Muéstrale a ese Dios maravilloso que perdona y que hace todo nuevo. Ora no solo por Él, también dile que te permita orarlo. Úngelo y conságralo al Señor, al reino de Dios. Ora su lugar en la cama, ora sus pertenencias.
pide a Dios que limpie cada día más y más para que ese regreso no se convierta en un falso regreso. Y bueno, si en estos momentos te encuentras atravesando esa situación y ese cónyuge retornó a pródigo, es decir, volvió a irse, no hay de otra, a continuar la batalla, empezando por ti. Ora a Dios, pide revelación para saber qué pasó exactamente en tu caso, qué falló, qué faltó. Reconoce si de pronto has fallado en alguno de los aspectos mencionados, es decir, seguiste o volviste a ser esa persona rencillosa, esa persona que descuidó su relación con Dios en ese momento al ver que ya Él volvió, o descuidaste la relación con tu pareja, eso que aprendiste durante el desierto no lo pusiste en práctica. Y el hecho de pronto de reconocer si no habías sanado o perdonado aún, no habías curado esas heridas, ese daño, y eso mismo te llevó a que la reconciliación no fluyera. Pide perdón a Dios y sigue en el trabajo de la restauración personal, porque quiere decir que aún no lo ha completado. Ahora, hay otra situación y es que el pródigo regresó a casa, pero su actitud no cambió. Pues a doblar rodillas y a pedir fortaleza y sabiduría a Dios para ayudarle a Él también en su proceso. O decirle muy honestamente al Señor, no puedo. Si es tu voluntad y si tú lo permites, Señor, que vuelva a irse. Y sigue tú, mi Dios, tratando con Él, porque si es necesario que toque más fondo para que te conozca, para que sienta la necesidad de ti, hazlo. Yo lo suelto en tus manos. Yo sé que no es fácil. Ya una primera vez cuando se va, nos duele, nos hace falta. Regresa y tener que expresarle a Dios, llévatelo otra vez. No debe ser nada fácil. Pero lo que Dios nos da, cuando Dios nos los da, es de bendición, es para bendición, porque aunque nos toque seguir ayudándoles en la etapa de restauración personal de ellos, sentimos paz, sentimos que el Señor está ahí respaldándonos. Entonces, simplemente te digo que no mengues tu batalla. El creyente, como lo decía, vivimos en una constante batalla y esto no debe causarte miedo, pereza, ay, qué cansancio. No. Esto es el día a día. Todos los días vivimos confiando en Dios, trayendo a nuestra mente pensamientos positivos, confiando en que hoy llegará mi bendición, hoy llegará mi milagro, hoy me irá bien, ¿verdad? Pero el hecho de estar vivos es también una exposición a que pasen cosas malas, cosas desagradables o cosas no muy buenas. Haya sorpresas en el trabajo, en la casa, en la calle, cosas inesperadas, cosas que no querías, con las que no contabas. O sea, es el diario vivir. Entonces, si nosotras vivimos día a día como con esa exposición, pero teniendo la fe y la certeza de que me toca luchar, yo tengo que llegar temprano a mi trabajo, pero hubo un trancón, no importa, tengo que ir, Señor, y ayúdame, y llego y hago mi esfuerzo, ¿verdad? Eso inmediatamente no me tira la lona, uy, yo tenía que entrar a trabajar y hay trancón, no, ya no voy. No, así mismo con las cosas del matrimonio, del hogar, de los hijos, con nuestra propia vida personal. Te invito a que sigas adelante, a que no desmayes, a que no veas los obstáculos como una pared que te dice hasta aquí. No, el obstáculo se le pasa encima, se pasa a un lado, coge otro camino, pero el obstáculo se vence. Acuérdate, esto no puede acabar hasta que tú ganes, porque no se trata de ese trofeo carnal, se trata de ese trofeo, esa bendición que está ya dada en los cielos, que está declarada y decretada por nuestro poderoso Dios. Esa es la que te está esperando para ser arrebatada. Dios te bendiga grandemente.